Entonces, vamos a hablar un poquito del engranaje de la novela. Y esto, para mí, son, yo creo que las tres tuercas, las tres ruedas de una novela. Y esto lo van a ver en diferentes cursos puesto en diferentes formas, así es como funciona en mi cabeza. El deseo del protagonista, que ya le digo lo que quiere su protagonista, con el conflicto narrativo, que es generalmente el ambiente ese, los obstáculos y los obstáculos y los obstáculos que crea el antagonista, y todo eso va dando vuelta al hilo conductor de la novela. Así es como se construye las series de sucesos a lo largo de la obra. O sea, eso es lo que va a ir haciendo que su obra camine. Y como mismo le digo, cuando usted vaya a determinar lo que sobra de su obra, es lo que le un conflicto que no tiene nada que ver con nada, o uno de los deseos colaterales de los protagonistas o de otro protagonista que no tiene nada que ver con nada. Así es como usted se va a dar cuenta qué escenas tiene que ir quitando, que sobran, que no le dan hilo a nada, porque no realmente no le da vuelta al hilo conductor de la novela. Vamos a empezar por el hilo conductor, que ahí le tenemos un ejercicio, pero el hilo conductor empieza con el escritor planteándose una pregunta. ¿Qué es lo que uno, es casi como cuando uno va a hacer yo soy microbióloga de entrenamiento, o me hice microbióloga en Cuba, y siempre una investigación científica comienza con esa pregunta, esa hipótesis de algo que pueda hacer o no. Entonces, es el mismo proceso para los que tenemos en la casa que estén en la rama de la ciencia, pues háganse esa pregunta acerca de su historia, y en el cuaderno van a ver algunos de los ejemplos que ustedes pueden comenzar a hacerse con relación al hilo conductor. Decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, y usted actúe haciéndose esa pregunta como realmente si no lo supiera. Nosotros los escritores escribimos para mí, cada novela, no voy a decir en general, pero cada novela para mí ha sido la respuesta a una pregunta que yo tengo. Así yo crea que sé la respuesta. Para mí, le decía la vez pasada, la charla pasada, que yo escribo como es un exorcismo para mí. Para mí, por ejemplo, en esta novela, a ver cuál le puse aquí, en Habana Dura, este personaje vio crisis existenciales que yo viví. Entonces, yo todavía me pregunto, ¿cómo es que una persona tan alegre, tan feliz, tan con todo en la vida, puede sobrepasar? ¿Cómo sale una persona así victoriosa de las crisis existenciales? Y esta novela, aunque no tiene nada que ver conmigo, tiene mucho que ver conmigo, porque tiene que ver con mi pregunta existencial que se convirtió en el hilo conductor de esta novela. Entonces tiene otras preguntas que a través de sus relaciones se empieza a responder las preguntas. Está bien que tenga preguntas colaterales su historia, pero siempre tiene que tener la sombrilla, esa sombrilla que lo une todo, o esa gran rueda que vimos en la diapositiva anterior. En este hilo conductor también los personajes viven situaciones que ofrecen respuesta tras respuesta tras respuesta a esa pregunta. Si mi pregunta es cómo una persona vive ciertas crisis existenciales en un contexto histórico tan difícil como lo fue el periodo especial en Cuba en el año 94, entonces casi todas las escenas van a tener que tratar de dar una buena respuesta a esa pregunta paso a paso. O sea, es muy difícil llegar a esa pregunta que usted se hace en el contexto de su obra, pero búsquela porque realmente va a ser el motor que lleva de A hasta B su historia, lleva un deseo justificado del personaje, lleva un conflicto narrativo justificado de los antagonistas, etc. Entonces, le voy a dejar el ejercicio con relación a lo que usted se está preguntando a través de su historia. El deseo de protagonista, identificarlo es muy importante, y realmente a veces es muy fácil. No es tan difícil como la pregunta o el hilo conductor de la novela. Es muy fácil. ¿Qué es lo que quiere el protagonista? Esta niña quería volar con alas propias. Ella salía de un padre súper posesivo que no la dejaba ni siquiera ver a la gente en el mundo, pero ella quería irse a La Habana y volar con alas propias, no depender de nadie, encontrar su carrera y hacerse mujer. Este personaje quería, ya lo hemos dicho varias veces, llegó a Canadá y ella quiere ser doctora en Canadá.
Esta fue la más difícil de todas porque tiene un antagonista que es incluso más en la cara del lector que ella misma, pero es porque su deseo realmente es serle invisible al mundo. Era una niña muy bonita, pero pues pasaba por varón, por su estética y por su personalidad. No le interesaban los novios, no le interesaba la relación personal con nadie. Sus negocios de casarse para la cerveza era realmente para ayudar a su abuela que iba a ir presa por vender mermelada en el momento crucial donde quitaron todas las licencias en Cuba para poder vender comida desde la casa. Entonces tiene una historia que yo se la tuve que hilvanar en momentos. A ella la abandonaron en Holguín, la abandonaron en una cueva, la dejaron allá y eso le da toda esa... Y todo ese hilo, todo ese entretejido que tiene la historia de la abuela se la llevó de Holguín, la llevó para La Habana, se asentaron ahí y todo ese pasado que yo le tuve que crear a esa muchacha no aparece en la obra, aparece en pedacitos de diálogos que van a encontrarse a través de la obra y por eso es que se va a enterar, pero no es un momento determinado en que el personaje vaya a decirlo, hay un cuento determinado, yo el cuento lo hice fuera de mi computadora, fuera de mi novela. Y es muy importante que para encontrar ese deseo usted busque qué es lo que quiere su protagonista. Dice Ray Bradbury que primero descubre lo que quiere tu héroe. Cuando te vayas a sentar a escribir, primero descubre lo que quiere tu héroe y después síguelo. Pues entonces seguimos en paso número 5, el conflicto narrativo. El conflicto narrativo es interesante porque no es ni una sola crisis, ni es una sola pelea. El conflicto narrativo es casi como el hilo conductor en que empieza desde que comienza la novela hasta que termina la novela y rige mucho de lo que pasa, sobre todo los obstáculos que pasan en la novela, y entender ese conflicto narrativo es muy importante desde el principio. Es esa fricción que se produce cuando choca el deseo del personaje con la fuerza antagonista, o sea, que tiene que estar presente casi en cada escena, o sea, no es una sola crisis, no es una sola pelea, es todo lo que rige todas esas crisis, todas esas peleas. Yo lo llamo el motor de la historia y bueno, por supuesto, una trama sin conflictos va a ser una serie de sucesos. Esto pasó. Y Hilda, me preguntabas estas historias que son separadas, que tú estás produciendo en estos momentos, que son historias separadas. Cuando tú tengas el conflicto narrativo, qué es lo que quiere el personaje, pero cuando tú desarrolles eso, tú te vas a dar cuenta, como no importa de lo que estés hablando, en cada micro cuento que hagas, vas a estar presente ese conflicto narrativo. Y para responder tu pregunta de hacía un rato, eso es como uno logra enlazar una historia con la otra, si ese es tu objetivo. Yo he visto libros de cuentos, de vivencias y crónicas de personas, y sobre todo cuando están escribiendo en primera persona, que no enlazan una cosa con la otra, o sea, no necesariamente tiene que pasar, pero si el objetivo es que enlace, la respuesta es tener un conflicto narrativo claro. Voy a parar aquí un momentico, porque pues ya llevo 3 pasos en adelante, como si fuera un tren que no tiene... voy en un tren que no tiene freno, y quiero ver entonces qué tienen ustedes aquí en términos de charla, que es la que tenemos aquí. Entonces tenemos a Rocío, ya vimos tu comentario, tenemos a Adrián, pues están todos de lo más entretenido, mirando la historia, escuchando, porque no tengo muchos más comentarios aquí. Y Dalia me pregunta si has cambiado el final después de escribirlo alguna vez. El concepto del final nunca cambia. O sea, por eso al principio, cuando estás haciendo tu lluvia de ideas, escribe el final que tú crees que es el final del personaje, no el final de la historia, sino el final de tu personaje. Cuando tú haces que ese personaje crezca, empezó en este plano y va a terminar en este plano, ¿cuál es el final de este personaje? Ese no cambia.
O sea, empezamos con una persona triste, amargada, que no quiere salir a la calle porque le tiene miedo a la interacción humana y conoce a un duende y ese duende le hace ver todas las cosas magníficas que una persona puede recibir de la interacción con los humanos y no necesariamente solo con los humanos, puede interactuar con el mundo entero. Entonces se convierte en la respuesta a eso, ¿en qué se convierte? Es lo que te da el final de personaje. Entonces, es claro, es muy importante tener claro qué es el final de personaje, cuál es el final de su personaje, que quizás no sea el final de la historia. Entonces, no sé, Idalia, si te respondí te respondí la pregunta, pero esa es mi idea del final. Cuando yo digo empieza por el final, lo que conoces de tu personaje y de cómo, por supuesto, siempre sabemos cómo comienza el personaje, pero cómo va a terminar nuestro personaje, y eso nos lleva a través de la trayectoria del héroe, de lo más bien. Tenemos a Rocío. ¿Cómo es mejor escribir, primera o tercera persona? La próxima charla que tengamos con relación a escritura creativa y ya empezar a escribir la historia, vamos a hablar del narrador. Dentro del narrador, ¿cuántos tipos de narradores tenemos? Porque todos los autores creemos que nosotros somos el narrador, pero son dos personas diferentes, completamente diferentes, y tenemos responsabilidad diferente además con relación a la historia. Entonces, dentro de esa conversación vamos a hablar, depende de su historia, cuál es el poder de hablar en primera persona, cuál es el poder de hablar en tercera persona. No conozco conozco un cuento que se habla en segunda persona, en tú a usted, pero realmente no conozco ninguna. Aquí tenemos, si Joaquín me puede ayudar, pero yo no conozco ninguna novela que se hable en segunda persona. Y también vamos a hablar del tiempo en que vamos a hablar, si vamos a hablar en presente, vamos a hablar en pasado. Entonces, eso es una respuesta larguísima, y no creo que haya mejor o peor para responder su pregunta. Yo creo que es lo que mejor le vaya a su obra, y usted razone y piense y lea y relea lo que escribió, que usted entonces llegue a la conclusión de cuál formato es mejor, cuál persona es mejor para su historia. Entonces, pues seguimos, ya tenemos nuestro paso 5. Tenemos nuestro paso 5. En el cuaderno de los ejercicios vamos a tener preguntas que usted se va a hacer y pasos que va a tomar para poder llegar a estos 3 pasos que hemos conversado: el hilo conductor, el deseo del personaje, y el conflicto narrativo. Estoy tratando de subir aquí otra vez mi diapositiva para entonces seguir. Me parece mentira que ya vaya por la mitad, son 10 pasos. Son 10 pasos, ya hablamos del hilo conductor, del deseo del protagonista, hablamos del conflicto narrativo. Y vamos entonces a decir otra cosita del conflicto narrativo, porque este conflicto, ya les decíamos que no era una pelea, sino que el conflicto siempre trae, para que sea creíble, todos sus conflictos, de hecho, dentro de la novela, tiene que existir un objetivo vital con demasiada importancia para el personaje principal. O sea, y así es la forma que el lector se conecta con el deseo del personaje y empieza a sufrir a través de los conflictos, porque el personaje no lo logra. Entonces, la necesidad de alcanzar ese objetivo también pone muchas pautas para ese conflicto narrativo. Definitivamente la fuerza antagonista externa es muy importante. Vamos a hablar de los obstáculos como el próximo paso. Vamos a empezar a definir los obstáculos de nuestra obra y la incapacidad inicial del protagonista de resolver ese conflicto en los modelos que vamos a ver hoy con relación a la esquematización de su obra. Vamos a ver que a cada paso el objetivo está claro y hay una incapacidad o algo pasa a razón de las consecuencias de lo que hace el protagonista, algo pasa que no deja proseguir, no deja que se resuelva el conflicto. Entonces, y también mucha gente, para que el conflicto narrativo el narrativo funcione, tiene que existir a cada paso de las escenas, tiene que existir una evolución interna del protagonista para poder vencer las próximas circunstancias. Así que vamos entonces al ejemplo, y este es uno de los ejercicios que le voy a poner a hacer para encontrar su conflicto narrativo. Es
objetivo claro, lo que es el deseo, con un conflicto claro que empieza con pero. Es la forma más simplística que pude encontrar para que usted haga un conflicto narrativo para su historia o para su obra claro. Defina ya en uno de los pasos, definimos el deseo. En Habana Dura, esta niña quiere hacerse mujer con alas propias sin tener que depender de nadie, pero cada vez que ella se adentra a levantar vuelo, La Habana, que es un personaje también en mi novela, le tira piedra, o sea, pone obstáculos para que ella no lo logre. O en Paraíso de lo Cubano, esta niña pobrecita que quiere ser invisible al mundo y quiere ser insignificante, tiene un psicópata vecino que es de muy alto cargo en el gobierno, pero la cosa sin descanso. O sea, jamás puede ser vivir una vida normal y pasar como por el desapercibida, como decimos en Cuba. No, ella siempre tiene que estar acosada por este hombre. En todo cambia, la que se quería ser doctora en Canadá, tiene un marido canadiense poderoso, de mucho dinero, pero que por celos o por lo que sea, se niega completamente a que ella realice ese sueño. Entonces, haga ese, y de hecho, encontrar el conflicto parece difícil, pero es una de las cosas más fáciles que yo creo que para mí el más difícil es, de hecho, encontrar el hilo conductor, esa gran pregunta que nos hacemos, pero el conflicto narrativo es una cosa bastante simple, es objetivo del protagonista y qué es lo que se le interpone. Ese va siendo el contexto a lo largo de la historia, va a ser el conflicto que usted tenga que presentar. Entonces, claves para construir el conflicto, por supuesto, a través de ese objetivo y obstáculo, tiene que ir escalando cada vez hasta que llegue al punto del clímax de la historia. O sea, ese tiene que estar presente hasta que se resuelve. En el clímax se llega a una epifanía, qué sé yo, y el personaje vuelve a un mundo normal. Vamos a hacer esto, o sea, no se me vuelvan locos con este punto número 2, que eso lo vamos a hacer en el próximo ejercicio. Vamos a planificarnos 2 o 3 o 4 puntos de inflexión donde la historia da un giro, que puede coincidir o no con momentos de crisis, pero casi siempre coinciden. O sea, que vas construyendo puntos en que se descubre algo sobre el conflicto que le añade a la trama, que te da muchas más bases, deseos y oportunidad de resolverlo hasta que llegas al clímax. Entonces, otra cosa muy importante que lo vamos a ver también en el próximo paso es que en este juego del conflicto vamos a no solo a poner a la gente en cuestión o delante de sus obstáculos de la vida. Es una historia muy aburrida. Si la persona es obstáculo y no resuelve nada, nunca tiene pequeñas victorias. Lo mismo pasa con el antagonista. El antagonista tiene que tener una especie de conflictos y batallas ganadas, y conflictos y batallas ganadas, y conflictos y batallas ganadas, hasta que por supuesto pierde, al final en el clima pierde. Y no des todas las respuestas al misterio ya de pronto. O sea, tú te planificas el deseo de tu personaje y empiezas a ponerlos en situaciones, a seguirlos a través de la historia, pero no empieces nunca des el indicio de cómo va a terminar la historia. Y siempre deja al lector queriendo saber más de cómo se van a resolver las cosas. Y bueno, pues termina tu historia, por supuesto, resolviendo ese conflicto. Ahora, díganme ustedes si usted me ha pasado a mí por 80 páginas de una novela con un personaje tratando de resolver una cosa que no se resuelve. Esta novela es una de las novelas que más se acerca a no llegarse a obtener el deseo del personaje, y es porque hay un giro en la historia, algo pasa en esta historia que cambian hasta todos los deseos justificadamente, todos los deseos de esa persona cambian porque le pasa algo tan increíble que ella hasta tiene que cambiar sus deseos o posponerlo, pero pasa algo magnífico que yo diría que le da una satisfacción al lector tan grande como si hubiese obtenido su deseo. O sea, ojo, cuando usted no le va a dar al lector la satisfacción que él espera, mejor, vaya, más le vale, como decimos en Cuba, más le vale darle al lector algo aún más grande. O sea, y tengo el teléfono que no para.
usted le tiene que dar al lector algo aún más grande. O sea, esa parte de la historia es muy importante. Voy a apagar mi teléfono, no sé por qué no se apaga hoy mi teléfono. No para, no para. Entonces, súper importante saber eso. Siempre termine respondiendo el conflicto. Voy antes de entonces seguir con mi engranaje aquí. Voy a ir un momentico a ver si tenemos... Ay, tenemos bastantes comentarios, sí. Qué lindo. A ver. Joaquín no recuerda ninguna novela sostenida en segunda persona. Yo tampoco. Creo que una vez en la escuela aprendí de un cuento en el cual voy a buscarlo, ya por curiosidad me ha dado, pero bueno, debe ser muy difícil de hacer. O sea, yo escribo mi poesía en segunda persona y es uno de los lugares donde yo lo hallo no solo magnífico, sino necesario. O sea, le escribo mucho, a veces me escribo a mí en segunda persona, esos personajes esa historia que yo le escribo a mi yo paralela, la escribo. Eso para la poesía es magnífica, pero para una novela, nunca. Flora, estoy escribiendo la historia de mi madre, que es como una biografía. Entonces, debo usar nombres reales. La protagonista es mi madre, el antagonista es mi padre. ¿Cuáles son los riesgos? Uy, tenemos aquí bastante que contar. Pues, con relación a usar los nombres reales, depende de cuánta valentía usted, si por ejemplo, la vas a publicar con tu nombre y eso va a exponer, va a contradecir los deseos de la persona de la cual usted está escribiendo, entonces no lo haga. Cámbiale las escenas, cámbiale muchísimas cosas para que nadie pueda decir esa persona es esa. Pero si existe una valentía tal de que sus memorias van a estar justificadas a través del nombre de los personajes y eso es lo que usted quiere lograr, deje los personajes así como están. Las dos formas son válidas, es como realmente lo que funcione para su historia y para los personajes de su historia. Cuando escribimos historias reales, esas son realmente no hay, ¿cómo se llama? Gris en el medio. Es o lo damos todo y lo damos claro y lo damos honesto. En su caso, su madre está de acuerdo y quiere que se les recuerde con esa historia y que el mundo la sepa y no tiene ningún problema con hacer con hacer el personaje de su novela ella, y ahí está una valentía 100% total. No existe ningún problema con relación a personajes que aparecen ahí o en historias que son de gente que no quieren nunca, jamás en la vida. Esta historia es de una doctora, por ejemplo, y el día de la presentación en un anfiteatro que hicimos en la feria del libro, hicimos la presentación en el anfiteatro, y después de la presentación, porque venía Caridad Cruz a cantar después de la presentación del libro, entonces había mucha gente, no porque estuvieran ahí por mí, pero después de la presentación, una de las gente que estaba allí en el concierto vino a verme y me dijo, esa es mi historia. Y yo, mira, disculpa, pero no es su historia, es que se parece mucho a su historia, pero no es su historia. Entonces, yo sé que no es su historia, yo sé que es una historia real, que yo tuve que cambiarle muchos hechos, quizás todos los hechos que tuve que cambiarle se parecen a la historia de esta mujer, pero para que fuera real y poderla contar, como la muchacha tuvo que meterse en una página de fetiches y salir adelante de formas bastante inusuales, no podía contar la historia como era, con los nombres reales. Entonces, esa fue mi experiencia por las razones las razones que están detrás de esa novela. Cristian, primera o tercera persona, mi experiencia, dado el escritor moralista, asalta a mi narrador con frecuencia, escribir en tercera persona, y me libera bastante de esa autocensura, aunque también le quita la intimidad que si posee el narrador en primera persona. Le voy a decir, Cristian, una cosa que yo siempre, una mentira que yo siempre me digo, y funciona a la maravilla, la perfección funciona. Escriba, dígase esta mentira, nadie va a leer esto jamás. Dígase esa mentira antes de empezar a escribir. Esto, nadie, esto es para mí, esto es para sacármelo dentro, esta historia es para mí y nadie más que para mí. Cuando usted hace eso, escribe con toda la sinceridad, incluyendo la persona en que debe salir la historia. Cuando ya usted escriba con toda su honestidad la primera versión, que es la versión que le cuenta a usted la historia,
Entonces usted le puede hacer los cambios que usted quiera a su historia, pero mi consejo es, Cristian, que escriba su historia honestamente, y si ese concepto de la intimidad sale mejor cuando usted entra a su historia con su primera persona, lo invito, les recomiendo que lo haga. Dígase esa preciosa mentira que lo va a salvar de lo que ya el lector puede ver como que es algo suyo, pero que no lo quiso decir. No hay nada más, no hay nada más decepcionante para un lector que ver lo que el autor no quiere decir por miedo. Eso es peor que decirme una mentira. O sea, sea muy honesto con usted mismo en la primera versión como escritor, prométase que no lo va a ver nadie, y cuando al momento de sacarlo al mundo, hágale los cambios que tenga que hacerle, si eso es lo que va a hacer. Pero yo le aseguro que en ese momento, ya cuando esté la obra lista, llega un momento de valentía. Así es como es la historia, no importa quién la vea. Puede ser ese uno de los casos, o puede ser el caso de que no, esto realmente no lo puede ver nadie hasta que yo me muera. Eso también puede ser la historia. O sea, pero comience con esa honestidad para usted mismo, dígase esa mentira que va en contra de una justaposición grandísima con el concepto de la honestidad, pero por lo menos si se hace ese juego con usted mismo, usted va a poder escribir honestamente. Ese es mi truco porque yo también tengo ese mismo problema que tiene usted, lo tengo yo. Abel Salas, es posible que sea medio friki, pero reconozco que mi personaje tendrá que tener superpoderes descubiertos en su gran medida por uno de los ayudantes de Stanley Cooper. Ay, gracias, Abel, qué lindo. Pues arriba con los superpoderes. Me encanta ese tipo de ciencia ficción. La vida funciona así de algún modo, dice Adrián. Dios escribe derecho con líneas torcidas, lo digo por tu personaje y sus deseos. Sí, pues sí, y ahí está el bueno y el malo que vive adentro de cada uno de nosotros. Ana Frank, me dice Cristian, que se escribió en segunda persona, y la voy a buscar porque, oye, verdad que realmente nunca no he leído a Ana Frank. Adrián Valdés, la vida funciona así de algún modo. Ya leí ese personaje, ya leí ese comentario. Adrián, una suma de cuentos, como 12 cuentos peregrinos de gatos, ¿cuenta como una novela? Pregunta tonta, pero que se me ocurre. ¿O es una suma de cuentos, como 12 cuentos? Sí, pues sí, depende de cuánto. La novela realmente se basa en el hilo conductor. O sea, si nosotros tenemos una serie de cuentos o de secciones o de capítulos que pueden conformar un todo, un uno, que tenga un hilo conductor único y necesario, entonces estás en el concepto, dentro del concepto de novela. Realmente no será una novela clásica, pero está en el concepto de eso que une a la primera escena con la última y que se justifica, y una historia que crece hasta un clímax y después se adapta a un normal nuevo. O sea, yo no lo veo contraproducente para que sea una novela. Tenemos a Joaquín, de acuerdo, el deseo del personaje se puede trabajar en 2 niveles. Lo que de verdad necesita, eso que el personaje no puede vivir sin eso, y ese propósito de vida que tiene, que se arriesga mucho si no lo obtiene. Y entonces lo segundo, dice Joaquín, es lo que cree que necesita. Y ahí es donde están entonces lo que yo le llamo los deseos colaterales. Algunos pueden ser justificados, otros no. Algunos pueden tener razones sólidas, otras no. Al comienzo de su periplo. Y esta diferencia prepara a la respuesta en escena para una epifanía, un momento de descubrimiento personal que puede ser central en el arco del personaje. Estoy completamente de acuerdo, Joaquín, y esa epifanía generalmente queda muy cerca del clímax, durante el clímax, y a veces puede que entonces después del clímax, pero casi siempre es durante el clímax de la historia que vemos la epifanía del personaje. Tenemos a Miriam. Aura, de Carlos Fuentes, ¿no? Es una novela corta escrita en segunda persona. La voy a buscar también. Gracias, Miriam. Sandra Cordero dice, con estos análisis me siento en primaria en escritura. No, somos todos escritores principiantes. Le estoy dando nada más que los 10 pasitos para comenzar, por lo menos, a estructurar su historia. Pues gracias, amigos, por participar. Espero que les haya encantado este pedacitico de charla. Es parte de nuestro
curso Escribe el libro que vive en ti, un club de escritores que tenemos. Virtualmente nos reunimos a cada rato para hacer charlas gratis, invitamos invitados especiales para conversar sobre temas que nos interesan a todos los escritores basados en las 4P, que es como siempre pues producir nuestra obra, preparar nuestra obra, la promoción de la obra, la publicación de la obra, temas muy interesantes para todos los escritores que quisiéramos escribir un libro y nos falta conocimiento en alguna parte del proceso de cómo hacerlo. ¡Mua! Los dejo con mucho cariño, gracias por estar siempre conmigo, adiós.